¿Te consideras una persona segura o más bien de aquellas que dudan bastante ante las opciones de la vida? Pues la verdad es que todos luchamos en cierta medida con la duda y hasta las personas que parecen más seguras de sí mismas lo hacen. Pero el apóstol Pedro entendió una verdad muy importante con respecto a esto de la duda y lo entendió en el peor momento posible, mientras se ahogaba en el mar luego de haber caminado sobre él. Y esa lección que él aprendió es la que queremos considerar el día de hoy, porque también es una lección muy importante para nosotros. Así que por favor, acompáñanos acá en un momento con Dios. Los apóstoles habían estado remando contra una corriente ya por varias horas y estaban ya atemorizados porque sentían que la tormenta que estaban enfrentando podía afectar sus vidas. Pero de un momento a otro ellos notaron que Jesús se acercaba hacia ellos caminando sobre el mar. Y cuando Pedro vio que era Jesús, le dijo o le pidió que le permitiera hacer lo mismo que él estaba haciendo. Jesús se lo permitió, él se bajó de la barca y empezó a caminar. Pero luego de unos momentos, Pedro empezó a dudar, se hundió y Jesús le hizo un reproche. Le hizo una pregunta en un momento muy difícil, de gran presión. La pregunta que Jesús le hizo a Pedro fue: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Mostrándonos que la duda es lo que normalmente antecede al miedo, lo que impide el crecimiento de nuestra fe en Dios, lo que nos lleva como una especie de estancamiento espiritual y al sufrimiento en muchas ocasiones. Esa duda resulta cuando no creemos, por ejemplo, que Dios es Dios, o cuando dudamos de su amor por nosotros o de su palabra. De ahí que Satanás haya hecho caer a Eva sembrando duda en su corazón con respecto a Dios y a la palabra de Dios. Duda que en el caso de Pedro hizo que él no confiara en la palabra de Jesús, creyendo que ella no era suficiente para liberar el poder que él necesitaba para mantenerse en pie sobre el mar. Y así como Pedro, la duda también nos invade a nosotros en muchos momentos. Por eso debemos preguntarnos: ¿qué estamos dudando de Dios hoy? ¿Qué estamos dudando de Dios hoy? Y como esta pregunta también tenemos que preguntarnos: ¿qué problema tenemos hoy? ¿Cuál es nuestra tormenta? ¿Qué es aquello que sabemos que Dios espera que hagamos, pero que no nos sentimos con la fuerza para hacerlo? ¿O cuál es esa barca en la que estamos que nos produce tanta confianza, pero no nos deja experimentar el gozo de la fe y de conocer a nuestro Salvador de una manera más profunda? Esas son preguntas muy importantes y debemos hacérnoslas para luchar contra ellas, para pedirle a Dios que cambie nuestra duda por su seguridad y así podamos hallar la fuerza que nos hace falta para creer en Él. Fuerza que experimentan aquellos que viven por fe, que hace que hombres vivan como en un nivel superior, porque conocen tanto a su Salvador que viven adorándolo y gozándose en Él, como en el caso de los apóstoles, en quienes luego de ese momento se produjo el resultado de la fe, o en ellos se evidenció el resultado de la fe, haber visto obrar a Jesús y como resultado de ello pudieran adorar, pudieran conocerlo más y experimentar el deseo profundo de alabarlo y glorificarlo a Él. Porque hermanos, la verdad es que el fruto glorioso de la fe no es hacer cosas maravillosas, grandiosas, impresionantes y muy significativas. No, el fruto glorioso de la fe es conocer profundamente a nuestro Salvador, a Jesús. Y cuando le conocemos, nos hallamos disfrutando el gozo más grande que hay en la vida:
adorarlo, adorarlo. Sentir esa necesidad de exaltarlo y alabarlo, de postrarse ante Él, sabiendo que se está delante del que nos ama y del que lo fundó todo, del que nos quita la maldición de la duda y nos hace sentir la paz que solo se halla en su presencia. La verdad es que Pedro se arriesgó, tuvo fe, y aunque salió regañado, solo se ha hablado de un hombre en la historia de toda la humanidad, aparte de Jesús, que caminó sobre el mar. Y ese fue Pedro. Pidámosle a Dios la fuerza que necesitamos para convencernos que vale la pena tener fe en Jesús, que nos ayude a no dudar más y a salirnos de nuestra barca, de nuestra comodidad, para seguirlo a Él, para vivir por fe en Él. Que Dios nos bendiga. Hasta luego.